Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio. Una vez más estamos para hablarles de la palabra del Señor y también de lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y gracias también por este maravilloso día que nos ha permitido tener, porque así dice la palabra que cada día que nosotros nos levantamos es porque Él permite aquello. Vamos a elevar una palabra de oración para comenzar la meditación en su palabra. Amado Dios, gracias te doy por esta oportunidad que nos das para poder, Señor, comunicarnos con usted y que usted también nos hable a través de su palabra. Gracias te doy por todo. Te pido, Padre, que lo que vamos a hablar, Señor, sea de bendición para todos aquellos que escuchan, Señor. Para todos aquellos que tienen, Señor, el corazón dispuesto a escucharte, Padre. Gracias te doy por todo. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, una de las cosas que nunca tenemos que olvidarnos es que cuando Dios tiene el control de todo, el Señor lo que nos pide es que nosotros tengamos fe. Y en esta mañana vamos a hablar un poquito acerca del desánimo. ¿Está desanimado? ¿Por qué está desanimado? Quizás por todas estas circunstancias que nos ha tocado de vivir. Quizás porque a veces hay momentos en que no nos salen las cosas bien como queremos. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y decir y pedir es la voluntad de Dios. ¿Qué dice las Escrituras? En el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículos 9 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda vuestra obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué nos dice las Escrituras? En primer lugar, nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Una de las cosas que el apóstol Pablo siempre hacía, y esto lo tenía como hábito, orar. Él nunca se cansaba de orar. Él oraba por todos. Él oraba incluso hasta de sus enemigos. Sí. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia en Colosas, ¿ya?, que él siempre estaba orando por esos hermanos. Me imagino que aquella iglesia estaba pasando por ciertas dificultades. Y el apóstol Pablo le está diciendo en esta carta, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Asimismo, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, nosotros como siervos del Señor y cada uno de los hermanos también, estamos orando por esta situación que se está viviendo. Estamos orando por cada uno de las personas que están sufriendo, que tienen sus familiares enfermos y otros que sus familiares ya han partido a la presencia del Señor.
Estamos orando, dice aquí la palabra que hay que orar unos por otros. ¿Y qué más sigue diciendo? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo les hago una pregunta, queridos hermanos, especialmente. ¿Está usted lleno de la palabra? ¿Está usted escudriñando la palabra de Dios? Si no lo está haciendo, pues es el momento. El Señor nos está dando todo el tiempo disponible para poder dedicarnos a la lectura de la palabra, para poder dedicarnos a la oración. Yo creo que es el tiempo que el Señor nos está dando para poder nosotros conversar con Él, con el Señor, con nuestro Dios, y decirles cuántas cosas uno tiene en el corazón. Y sobre todo, del conocimiento de su voluntad. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted sabe que lo que está pasando ha sido la voluntad de Dios? Entonces, todas estas cosas, queridos hermanos y amigos, si nosotros comenzamos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a comenzar a tener en primer lugar conocimiento sobre Dios, conocer a Dios. Y en segundo lugar, el Señor nos está pidiendo que escudriñemos las Escrituras. ¿Qué más sigue diciendo? Para que andéis como es digno del Señor, agradable en todo. ¿Usted está siendo agradable ante los ojos de Dios? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo siempre pregunto esto a los hermanos de la congregación. ¿Usted qué tanto conoce de Dios? Dios conoce a cada uno de nosotros, lo dice la Escritura, aún desde cuando nosotros hemos estado en el vientre de nuestra madre. Desde ahí el Señor nos conoce. Pero nosotros, ¿qué tanto podemos conocer de Él? Lo suficiente para decir, yo conozco a Dios. Sigue diciendo la palabra, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, fortalecidos con todo poder. El Señor nos manda a que nos fortalezcamos. Cuando usted coge la palabra de Dios y la abre, ¿usted cómo se siente? ¿Verdad que se siente fortalecido cuando comienza a leer la maravillosa obra de Dios? La maravillosa palabra de Dios. Nos sentimos fortalecidos, hermanos. Nuestra alma comienza a refortalecerse cada vez que nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos la Biblia a un lado, para que el polvo se llene, entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos escudriñando la palabra. La estamos dejando a un lado. No estamos buscando el conocimiento de Dios y a Dios también. Y sigue diciendo la palabra, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí hay una promesa de parte de Dios. A aquel que comienza a escudriñar la palabra, a aquel que comienza a fortalecerse. Cuando dice las Escrituras, fortalecidos con todo poder. ¿Por qué el Señor nos manda que nos fortalezcamos nuestro espíritu, nuestra alma? Porque cada uno de nosotros, desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, hay un enemigo que tenemos. El enemigo de nuestras almas. Y Él no quiere que nosotros nos fortalezcamos. Por algo el apóstol Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor siempre. Y esto os digo, fortaleceos.
porque a cada momento nosotros tenemos dificultades, tenemos pruebas, tenemos los fuegos de dardo del maligno que nos dan. Y es por esta razón que el apóstol Pablo, no solamente a la iglesia de Colosas, le dice que tiene que fortalecerse, sino también son palabras para estos tiempos, que tenemos que fortalecernos en el Señor, a pesar de las situaciones que nos toca de vivir. En el tiempo que vivió el apóstol Pablo, era un tiempo muy difícil, donde aquella persona que declaraba que era un seguidor de Jesucristo era tomado muerte de preso y después muerto. Han habido muchos cristianos que han sufrido por la causa de Jesucristo. ¿Qué les parece si en estos tiempos hubiéramos vivido lo que vivió el apóstol Pablo? Lo que vivió el mismo Señor Jesucristo. Con gozo, dando gracias al Padre, a nuestro Padre Celestial, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay una promesa de parte de Dios. Y sigue diciendo la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es por esta razón que el Señor quiere que nosotros nos fortalezcamos. Lo que dice en el libro de Efesios. El capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo con toda propiedad nos está diciendo que tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Cómo está usted enfrentando esta situación? ¿Se está desanimando a veces? A veces el hombre llega hasta un extremo, hasta una etapa de la vida, aunque dice, ya no puedo más, ya no hay solución, ya no hay escapatoria. Pero no, aquí la palabra nos está demostrando que sí hay una solución. Y que también nos está demostrando la palabra de que tenemos que tener fe, como aquellos hombres que menciona la palabra de Dios en aquel tiempo, en tiempos antiguos. Dice la palabra, por fe hubieron hombres que conquistaron reinos, que cerraron bocas de leones. Y así hay muchos ejemplos que nos menciona la palabra de Dios, que nunca se desanimaron, a pesar que estuvieron en peligro de muerte. Sí, así es, mis queridos hermanos y amigos, porque estas son palabras del Señor, que nos está diciendo, animaos, tenemos que alentarnos, no tenemos que ver las situaciones o los problemas, tenemos que tener nuestra mirada siempre puesta en el Señor. Así nos dice en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, cuando nos dice las Escrituras de que tenemos que tener puesta nuestra mirada en el Señor Jesucristo, es el único, el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Así es, mis queridos hermanos y amigos. Yo creo, hermanos, que este es el tiempo en que el Señor nos está dando para meditar en lo que hemos hecho, en lo que se ha hecho, hemos hecho y en lo que podemos hacer. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Esto es, queridos hermanos, para todas aquellas personas que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor de sus vidas. Ya no pertenecemos a este mundo.
Ya no pertenecemos a las tinieblas. ¿Pertenecemos a quién? Pertenecemos al reino del Señor Jesucristo. A Él pertenecemos. ¿Por qué pertenecemos? ¿Cuál es el motivo? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Queridos amigos, ¿usted cree que ha sido perdonado sus pecados? Queridos hermanos, ¿usted cree que también ha sido perdonado sus pecados? Yo creo, hermanos, que esa es la parte donde cada uno de nosotros tenemos que meditarla y tenemos que pensar en todas estas cosas que están ocurriendo. ¿Se está desanimando? No creo, hermanos, que personas que conocen del Señor se estén desanimando. Que personas que tengan un conocimiento acerca de Dios y se estén desanimando. No. El apóstol Pablo, a pesar que él, la vida que tuvo, no fue una vida tan agradable, porque la mayor parte de su vida estuvo preso por causa del Señor. Y aún estando en la cárcel, dice la palabra que él cantaba, alababa a Dios con todo su espíritu. No le daba lugar al enemigo, a que el enemigo ponga desánimo en su vida. No. Así mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Estamos pasando por esta situación. Sí, es verdad. Pero no tenemos que desanimarnos. Hay una promesa de parte del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 20, la última parte, cuando nos dice las Escrituras. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree eso, querido amigo y querido hermano, que Dios está con usted? Si es así, bienvenido y amén, hermanos. También esto lo dice en el Antiguo Testamento, el libro de Josué, que yo siempre recalco en este versículo. ¿Por qué? Porque este versículo me ha ayudado bastante. Sí, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y este versículo del libro de Mateo da énfasis también a lo que el Señor dice a través de su palabra, que Él está con nosotros. Si usted lo cree, querido hermano, querido amigo, amén. Bienvenido sea, bienaventurado sea, porque así dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, no desmayen. No hay que desmayar por todas estas situaciones que a veces nos toca de pasar. Sí, escasez de trabajo, escasez de alimento, ya a veces la salud también se pone un poco quebrantada. Sí, pero el Señor nos manda y nos dice en su palabra que tenemos que tener fe, y también paciencia. Así es, mis queridos hermanos. Si tenemos todos estos, hermanos, dice la palabra, bienaventurados seréis. Usted sí sabe qué significa esa palabra bienaventurado. Sí, así que, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga y adelante con Cristo. No se desanime por las situaciones que nos toca de vivir. Vamos a orar un momento y darle gracias al Señor por todo, porque hasta ahora el Señor nos ha mantenido. Amado Dios, gracias te doy por estos momentos. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tu palabra siempre hay un refrigerio en ella para nuestras vidas. Y te pido, Señor, que esta palabra que ha sido predicada, Señor, que sea impregnada en la mente y en el corazón de todos aquellos quienes han escuchado, Padre, y que sea refrigerio en sus vidas. Te doy todas las gracias
En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.